Instrucciones para actualizar el firmware de TIS. Puede actualizar el firmware de los dispositivos de TIS utilizando el software DevSearch. La actualización del firmware no es obligatoria y solo debe realizarse cuando se haya corregido un error importante en la nueva versión del firmware. Se haya agregado una nueva función que necesite utilizar. En cualquier otro caso, se recomienda no actualizar el firmware a menos que sea realmente productos necesario. Con bus cableado. Existen dos métodos para actualizar el firmware de los productos con bus cableado. Método 1. Kit de actualización USB ARS485. Este método utiliza un adaptador USB ARS485 conectado al puerto COM de la computadora. Método 2. Gateway IP COM port. Este método utiliza un IP, COM port u otro gateway del bus para actualizar los demás dispositivos cableados conectados a él. Ejemplo, actualización de un 12-channel relay. En DevSearch, haga doble clic en el dispositivo 12-channel relay para verificar la versión actual del firmware. Visite el sitio web de TIS Control. Vaya a Resources Info Center Wired Products Relays. Descargue el firmware para el 12-channel relay que sea más reciente que la versión instalada. En Device Search, seleccione Upgrade TIS Firmware and Data Transfer Tools. Método 1. Actualización mediante USB ARS485. Conecte el adaptador USB ARS485 a la computadora. Conecte el puerto RS485 al dispositivo de TIS. Seleccione COM Transfer. Configure las opciones. Transfer Mode, normal. Seleccione Continue Mode únicamente si una actualización anterior falló debido a un corte de energía o una interrupción de la red, explicado más adelante. Operation Type, Restore. Ingrese el Subnet ID y el Device ID del dispositivo que desea actualizar. Operation Object, Firmware. Haga clic en Browse, seleccione el archivo del firmware y después presione Send para iniciar la actualización. Método 2. Actualización mediante IP, COM port, modo indirecto. Seleccione Indirect Way. Verifique que la red de la computadora esté dentro del mismo rango de direcciones IP que la red de TIS. Configure las siguientes opciones. Transfer Mode, normal. Operation Type, Restore. Ingrese el Subnet ID y el Device ID del gateway, en este ejemplo, el IP COM port. En Target, ingrese el Subnet ID y el Device ID del relay de 12 canales. En Operation Object, seleccione Firmware. Haga clic en Browse, seleccione el archivo del firmware y presione Send. El progreso de la actualización avanzará del 0% al 100% y al finalizar, aparecerá el mensaje Success. Actualización de Gateway y dispositivos TIS, ER. Para actualizar Gateway como ATCOM port, ZigBee port, RCU20, IP y la mayoría de los dispositivos TIS, ER. Seleccione la opción Network. Ejemplo, actualización de una ATCOM port. Descargue el firmware más reciente desde el sitio web de TIS. Seleccione el modo Network. Ingrese el Subnet ID y el Device ID del gateway. Presione Send para iniciar la actualización. Actualización de dispositivos de TIS, bus antiguos o con hardware MCU específico. Para dispositivos antiguos o equipos con un MCU específico, por ejemplo, interruptores Click, Sirius, Europa, Mars. Utilice Old Firmware Upgrade Tools. Seleccione las mismas opciones de actualización. En Device Type, elija el tipo de MCU correspondiente. Por ejemplo, Click o Sirius con MCU CS32L. Presione Send para iniciar la actualización. Si la actualización del firmware falla, cambie Transfer Mode a Continue. Configure Target Subnet ID 254. Target Device ID 254. Presione Send. Si la actualización no inicia, apague el dispositivo. Presione Send en el software. Vuelva a encender el dispositivo. Actualización del ZigBee Wi-Fi Hub. Verifique la versión actual del firmware. Compárela con la versión más reciente disponible en el sitio web. Descargue el firmware desde el sitio web de TIS Control. En DevSearch, seleccione Upgrade TIS SIG WF Upgrade.
Espere hasta 30 segundos para que el dispositivo aparezca en la lista. Seleccione el dispositivo. Haga clic en Browse, seleccione el archivo del firmware y presione Upgrade. Al finalizar, reinicie la alimentación del Zigbee Hub, si es necesario. Actualización del archivo daemon. Si la versión del daemon está desactualizada, por ejemplo, versión instalada 1.01 y versión disponible 1.05. Descargue el archivo daemon. Haga clic en Select. Cambie el tipo de archivo a Executable File. Seleccione el archivo, exe y presione Upgrade. Introduzca la contraseña, TIS12345. Espere a que finalice la actualización. Reinicie la alimentación del gateway. Verifique que el gateway haya sido actualizado a la versión más reciente.